Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, una nueva edición de Conexión Vital, un programa que llega a todos sus hogares pensando en prevención y en educación. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, ni es un programa para hacer publireportajes ni vender productos, no. La finalidad de este espacio es nosotros hacer educación y prevención, invitar a todos los especialistas que toquen las preguntas que ustedes nos hacen. Que nos hablaron de ginecología, que nos hablaron de cardiología, que nos hablaron de gastroenterología. Y entonces nosotros lo único que queremos es que todos estos profesionales que entiendan lo que significa la palabra doctor. Porque la palabra doctor significa profesor, enseñar. Y eso debería ser una obligación de todos los profesionales de la salud. Enseñar lo que hemos aprendido en las universidades para que la gente no se enferme. Evitar la enfermedad es muy fácil. Es simplemente hacer educación y prevención. Y eso es lo que nosotros queremos en este espacio, evitar la automedicación. Y a propósito de esto, no se dejen cambiar las fórmulas. Ni en droguerías, ni en tiendas naturistas, ni en ningún lado. En esos sitios donde a ustedes le cambian las fórmulas, no vuelvan. Están jugando con la salud, así tengan fotos de uno colgadas allá, no se dejen cambiar las fórmulas. Porque es que detrás de un medicamento hay un estudio muy grande y hay una razón por la cual su médico se la ha formulado. Y entonces empieza el proceso de mercadeo, que esta es más barata, que esta que lleve. No se dejen porque es su salud. Y nos llegan pacientes muy complicados por la automedicación o por dejar sus tratamientos, porque una tía me dijo que eso era muy malo, una vecina. Y entonces no, yo creo que la salud necesita de más juicio y de más responsabilidad para que podamos vivir chévere la vida y durar más años y gozarnos más la vida. Porque es bueno llegar a ser adulto mayor, pero aliviado, ¿no? De personas en los gimnasios, en piscinas, haciendo deporte, y personas con muchos años. Y uno dice, que envidia, qué rico. Pero son personas que están comprometidas con su salud y con su bienestar a través de la buena alimentación, del ejercicio, de su alma en buena onda. Y eso es lo que nosotros queremos en este espacio. Recuerden que todos estos programas están grabados en YouTube. Buscan Jorge Enrique Rojas Quiseno y ahí ustedes pueden revisar muchos programas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pues muchos no alcanzan a ver el programa, otros no tienen codificada la señal, pero recuerden que este programa ya lo pueden estar viendo también en computador. Ustedes, los computadores son televisores, telecafé.go.co o telecafé.tv. Y a las 5 de la tarde y 12 de la noche ustedes pueden ver el programa. Y ahí es una manera de ustedes mejorar tantos aspectos de la salud. Hoy vamos a hablar, digamos, de una de las enfermedades que más muertes tiene. La enfermedad más triste que está afectando a las familias. Y que tiene más muertes porque es una enfermedad silenciosa. Uno no se da cuenta que está enfermo de eso hasta que se muere. Se fue a caminar y se murió. Se fue a jugar y se murió. Estaba en la oficina y se murió. Y es la principal causa de muerte en el mundo, la enfermedad cardiovascular. Vamos a ir a este corte comercial, les vamos a estar muy atentos. Para mí es motivo de mucha alegría poder hacer este espacio con mi sobrina, que ejerce su profesión médica en esta especialidad tan linda, la medicina, en los Estados Unidos. Y va a estar acompañándonos en nuestro parque médico durante estos 2 meses que vamos a hacer una consulta, además de económica, una consulta preventiva de la enfermedad cardiovascular. Tantas personas que quieren hacerse un chequeo, que quieren saber cómo está ese sistema cardiovascular, pues tendrán esta oportunidad y vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular después de este corte de comerciales. Ya regresamos con Carolina Restrepo Rojas, hoy en este especial de enfermedad cardiovascular. Ya regresamos. Cuando llegue la aurora y con ella comienza un nuevo día,
Busca un momento de paz para entrar en contacto con tu alma. Profundiza en ti mismo, hasta donde ella mora en tu corazón, y escúchale. Capta su vibración, la más bella melodía que interpreta el alma. Allí en lo profundo de ti mismo solo existen voluntad, amor y sabiduría, discernimiento y claridad mental. Allí solo encontrarás lo bueno, lo perfecto, y eso es lo que eres en esencia. Toma lo mejor que anhelas, de lo que allí palpita, lo mejor de ti mismo, y vuelve a empezar con ello un nuevo día. La confianza es el mejor antídoto. Entonces serán buenos los frutos que trae cada día, pues llevarán la salvia pura de tu mejor esencia. Por eso, busca en cada día la esencia buena que atesora tu espíritu. Ahí, en lo más profundo de ti mismo, sazona con ella tus frutos y vive cada día como el mejor de tu vida. Concentra todas tus energías en vivir intensamente esas pocas horas que tienes por delante, desde la aurora que te despierta hasta el descanso reparador de la noche. Olvida el ayer, déjalo ir, y deja que el mañana traiga su propio esfuerzo y llegue en su momento. Olvida tus errores, pero ten presente la experiencia que de ellos surjan. Y si vas a recordar, recuerda solo momentos bellos vividos, cosas buenas. Es de necios llevar a cuestas la carga de ayer. Vive plenamente este día, porque el hoy es un don maravilloso que tienes y porque la vida es un eterno presente. Sonríe cada mañana, porque Dios se ha despertado antes que tú y ha colgado el sol en tu ventana. Lo importante es el aquí y el ahora, y que nada te perturbe. Es alarmante las estadísticas que tenemos cada día de la enfermedad cardiovascular y de las muertes por infarto. La principal causa de muerte en el mundo. ¿Y por qué? Hay muchos factores que estaremos hablando más adelante, pero lo triste es que esto es una enfermedad silenciosa. Y yo les quiero hacer un llamado de atención a las personas. Es de reflexión. Yo me pregunto, ¿por qué uno va a una agencia de carros y uno ve tantos carros nuevos allá adentro? Y uno pensará, ¿será que es que son muy malos? ¿Será que es que fallan tanto que esto está tan lleno de carros? Y yo le preguntaba a un propietario de una agencia de estas y me dijo, no, es que viera cómo es la gente juiciosa con los carros. Eso no perdonan, 5.000 kilómetros y ya están acá, y 10.000. Y revisión, y eso por cualquier sonidito, aquí están. Eso no lo vemos en la medicina. Es tan triste. La gente va a la consulta cuando tiene una enfermedad, un síntoma, cualquier manifestación clínica. Pero qué escaso, qué poquito es ver que una persona vaya a una consulta a ver qué pasa. Nosotros tuvimos una anécdota que nos marcó mucho en este programa de Conexión Vital. Yo tenía que hacer un programa de televisión en Armenia con Sport Health sobre riesgo cardiovascular. Y no pude ir. Y le dije, Iván, vaya usted. Va a montar el programa y presente el programa, que le van a hacer un chequeo ejecutivo. Él llegó y al rato me llama el médico que estaba grabando el programa y me dijo, doctor Rojas, tenemos que hospitalizar a Iván. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, él vino a ese chequeo, le estamos haciendo todos los exámenes y tiene la presión a reventar. Él está a riesgo de un infarto, porque tiene alto colesterol y triglicérido, porque tiene un poco de sobrepeso y tiene la presión volada. No sentía nada, ni siquiera mareo, dolor de cabeza, ningún síntoma. Como él, muchos de ustedes en sus casas podrán estar así. Y lo que es peor, eso que él tenía, si no hubieras diagnosticado por accidente por ese programa de televisión, hubiera terminado con una probabilidad muy alta de terminar sin riñón. Es decir, entrar en una falla renal, una insuficiencia renal. Y muchos terminan en diálisis, que es un tratamiento que vale entre 4 y 6 millones de pesos semanales o mensuales. Carísimo, sin riñones. Todo
porque no fueron a un examen preventivo. Y eso es hoy lo que quiero hablar, logrando que estoy compartiendo este espacio con mi sobrina que ha venido desde los Estados Unidos y va a estar con nosotros haciendo hoy y mañana un especial de televisión sobre enfermedad cardiovascular y nos estará acompañando en nuestro parque médico y en los consultorios de Manizales para hacer unas consultas preventivas cardiovasculares con electrocardiograma y con paraclínicos para poder detectar precozmente esa enfermedad cardíaca. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Conexión Vital. Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de estar acá en Colombia. Hoy les vamos a hablar de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo. En Colombia pues tenemos más o menos 45 millones de habitantes, de esos 17 millones presentan infarto agudo de miocardio y enfermedad cardiovascular. De esos un gran porcentaje se mueren, más del 45%. Es muy importante que nosotros sepamos quiénes son los pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Esos pacientes son el paciente mayor de 45 años, hombre, fumador o que tenga el colesterol alto, que tenga un índice de masa corporal mayor de 30, lo que significa que sea un poquito obeso, paciente que tenga un familiar que haya sufrido un infarto y que se haya muerto a corta edad, digamos entre los 45 y los 50 años, o que tenga enfermedades como la homocistinemia, que es el aumento de un aminoácido en el cuerpo. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de esta enfermedad? Por lo general el paciente presenta un dolor opresivo en el pecho. Este dolor opresivo hace que el paciente se incline hacia adelante. Usualmente el paciente presenta al mismo tiempo insuficiencia para respirar, pues como asfixia, en algunos casos sudoración profusa y palpitaciones. En algunos otros casos presenta inestabilidad en la marcha, mareo y en algunos casos síncope, que es como decir desmayos que se caen al piso. Estos pacientes usualmente les empieza el dolor acá a nivel del pecho y se irradia a la mandíbula o hacia el hombro izquierdo y el brazo izquierdo. En algunos casos se presenta en los dos hombros o en la espalda. Acá podemos ver en la imagen cómo, por ejemplo, el colesterol tapó la arteria coronaria de ese corazón y ahí nos muestra más o menos cómo pues empieza la enfermedad vascular. Entonces, básicamente que un pedacito de colesterol o los pollutants que hay, como decir, en el ambiente, se hacen dentro de la íntima de la arteria y la estenosan, la cierran y prácticamente no pasa oxígeno y esa parte del músculo del corazón queda sin oxígeno. Esa privación de oxígeno del miocardio o del musculito del corazón hace que el paciente pues tenga el dolor en el pecho. Ahí que es importante saber que el dolor, si dura más de 20 minutos o 30 minutos, si usted ve un paciente o un familiar que diga tengo dolor y usted lo vea sudando, se esté cogiendo de esta forma al pecho y al mismo tiempo el paciente lleve 20 minutos con dolor, lo primero que va a hacer es coger una ambulancia y llevárselo para el hospital. Lo más importante de este proceso es llevarlo lo más rápido posible al hospital. Lo que usted haga por esa persona en la primera hora le va a representar una calidad de vida y un pronóstico demasiado grande. Por eso es tan importante que nosotros actuemos lo más rápido posible. Hay gente que se espera 4 horas con el dolor precordial o 5 horas y ya cuando llegan a emergencias pues ya uno pues sí puede hacer todo lo que pueda hacer, pero el pronóstico del paciente cambia pues demasiado. Acá en esta imagen mostramos cómo funciona el corazón, acá mostramos cómo el ventrículo derecho, o sea, el lado del corazón derecho, oxigena la sangre, ¿cierto?, que entra y la trata de expulsar al lado izquierdo. Resulta que en ese proceso el corazón está tratando de limpiar las toxinas que hay dentro del cuerpo, o el colesterol, o el aumento de la homocisteína, que es un aminoácido, o otro tipo del monóxido de carbono,
otro tipo de sustancias, pero a veces el corazón no es capaz de eliminar todos esos tóxicos y se acumulan pues dentro del corazón. Entonces ahí, aquí podemos ver en las imágenes cómo se presenta el dolor. Lo que les había comentado ahorita, esa es la localización del dolor. Lo otro que presentan estos pacientes son, en algunos casos, arritmias. Entonces, estos pacientes presentan palpitación, sudoración, mareo, inestabilidad en la marcha y a veces pues pérdida del conocimiento, caída al piso. Esos pacientes con arritmia, ¿quiénes son los candidatos de una arritmia? Son los pacientes diabéticos, los pacientes con hipertiroidismo, los pacientes con enfermedad, por ejemplo, feocromocitoma. Hay una gran variedad de enfermedades relacionadas con eso. En algunos casos, algunos medicamentos, por ejemplo, los asmáticos que utilizan beta bloqueadores, eso puede dar palpitaciones también y arritmias. La cafeína, la cocaína, las anfetaminas, hay muchos medicamentos que producen arritmias, ¿cierto? En el paciente con arritmia, lo importante es evaluar tres cosas. Si la arritmia es proveniente del corazón, si es proveniente de una enfermedad metabólica o si la arritmia está originada en otro sitio. Por ejemplo, si a uno le da fiebre, le da una arritmia, le puede dar taquicardia, ¿cierto? Si uno tiene un proceso infeccioso, está una sepsis, también le puede dar una arritmia. Si, por ejemplo, uno tiene una enfermedad como la enfermedad de Graves o la enfermedad de hipertiroidismo, el problema de la tiroides, tiene una tendencia muy alta a producir fibrilación auricular y otro tipo de arritmias. Por ejemplo, en los diabéticos es muy frecuente ver los infartos agudos de miocardio silentes, porque ellos tienen un umbral al dolor muy bajo y la inervación y la transmisión del impulso eléctrico dentro del corazón es muy diferente al resto. Entonces ellos presentan infartos y no se dan cuenta. Entonces uno les hace el chequeo y cuando le hace el electro por casualidad uno encuentra ahí un infarto y uno le pregunta al paciente, ay, ¿usted ha tenido un infarto? Y dice, no, yo nunca he tenido un infarto. Resulta que sí ha tenido el infarto, pero no sabe, no se ha dado cuenta. Entonces, yo quiero invitar a todos esos candidatos a arritmias a que vengan a evaluarse con nosotros, a todos los que sean hipertiroideos, a todos los que tengan enfermedad de Graves, a que se hagan un chequeo cardiovascular, a los diabéticos, que es un grupo grande. Ahora, la otra complicación de esta enfermedad isquémica grande es la falla cardíaca. ¿A qué pacientes le da falla cardíaca? Acá en esta imagen tenemos una de las arritmias. Esa es la foto, por ejemplo, de una enfermedad de Graves, que es un paciente con hipertiroidismo. Ahorita se ha asociado mucho los electrolitos, los cambios de sodio, potasio, calcio en la célula asociados a arritmias. Entonces, las personas con mucho potasio tienden a presentar arritmias o que tienen acumulación de calcio también, o del sodio o del cloro. Estos electrolitos también pueden producir arritmias, es importante que nosotros evaluemos eso. En el paciente hipertiroideo es muy importante porque ellos toman mucho calcio y a veces toman tanto que eso bloquea la parte del corazón. Aquí, como vemos en esta imagen, ahí muestra cómo entra sodio y sale potasio y entra cloro y cómo estos electrolitos se manejan en el electrocardiograma cuando se hace la conducción dentro del corazón. Entonces ahí podemos ver cómo, por ejemplo, un paciente con alto contenido de potasio puede hacer, por ejemplo, una taquicardia, una arritmia, y hasta llegar a la muerte. El otro es el monóxido de carbono, que también es importante nosotros tenerlo en cuenta acá. Hay un estudio demasiado grande en Estados Unidos que muestra la incidencia de infarto en las personas que están manejando. Por ejemplo, hay varias avenidas en Nueva York, por ejemplo en Manhattan, que ha mostrado una incidencia demasiado alta de enfermedad cardiovascular en las personas que viven en áreas donde hay un tránsito pesado de vehículos y pues de polución. Perdóname, este tema que usted acaba de tocar, Carolina, un día nos llamó un televidente de Barranquilla, que además es una persona que nos escucha mucho, con respecto a esta diapositiva del monóxido de carbono.
Y él me decía, doctor, tengo 50 años y dependo de una pipa de oxígeno y soy deportista. Y yo le decía, pero ¿por qué si usted es deportista? Y me dijo, me dediqué a hacer deporte por las principales vías de Barranquilla. Obviamente, él absorbía todo ese monóxido de carbono, ni qué decir personas que trabajan en tantas fábricas y en talleres. Y ese monóxido de carbono pues termina siendo un proceso bien grave en la enfermedad cardíaca. A raíz de eso, un médico en Estados Unidos inventó estos filtros. Este filtro, el doctor Rea, Rea, que lo pueden buscar en internet. Entonces, este filtro va en este tapabocas y los pacientes que tienen que estar expuestos a ese monóxido de carbono lo utilizan, previniendo el infarto del miocardio, la enfermedad cardíaca. Y es increíble ver cómo esas partículas quedan en este es un filtro de carbón, pero los hay de otros materiales. Miren una cosa tan sencilla, eso, aquí con esta imagen, aquí está el filtro de carbón, que está moviendo muy rápido, aquí está el tapabocas, y esto lo que hace es permitir que el aire que entre a las vías respiratorias entre limpio de ese monóxido de carbono. Acá quedan estas partículas, este filtro hay que estarlo cambiando. Porque cuando llevamos estas partículas al sistema respiratorio, pues es que el sistema respiratorio, los alvéolos también, allá hay un intercambio de oxígeno y gas carbónico, y eso es un sistema vascular, son 400 millones de alvéolos que uno tiene aproximadamente y se van dañando. Entonces, esto, porque mucha gente dirá, pero tan raro, si es pulmón, ¿por qué infarto? Hablemos un poquito antes de seguir con las diapositivas, ¿por qué esto puede prevenir el infarto? Sí, algunas personas no tienen la capacidad de eliminar las toxinas del cuerpo. Una de los mejores ejemplos acá es, por ejemplo, el de la homocisteína. Ese es un aminoácido que nosotros normalmente comemos. Nosotros hicimos un estudio y de esos, por ejemplo, de 10 pacientes, 7 tenían la homocisteína aumentada. La mayoría de los cardiovasculares no, por ejemplo, no le explican al paciente que el paciente puede tener la homocisteína aumentada si, por ejemplo, la vitamina B1, B6 y B12 está deficiente y si hay una deficiencia de ácido fólico. Entonces, por ejemplo, de esos 10 pacientes, que 7 tengan la homocisteína aumentada, eso nos está diciendo que esa es una de las causas que nos está llevando al paciente al infarto y que toca reducirle pues los niveles de homocisteína. ¿Que están en qué alimentos? Y hay que evaluarse en los aminoácidos y en las proteínas. Las proteínas, Sí. la carne, principalmente, y esos alimentos. En la carne más que todo. Y ustedes a esos pacientes en Estados Unidos, ustedes les colocan en los sueros el ácido fólico, Sí. la vitamina B1, B6, B12, el ácido fólico. y con eso bajan la hemocisteína, que son esos excesos de proteína de la persona que está comiendo fritanga, que está comiendo todos estos embutidos, Chicharro. enlatado, exacto. Vamos a explicarlo de esa manera paisa, porque es que cuando nosotros le quitamos a los pacientes la carne, muchos médicos dicen, no, eso no crean, coman eso, que no tiene nada que ver. Hay un artículo que se llama proteosaurismosis, que explica cómo esas proteínas empiezan a hacer esos microinfartos, pero ahorita estamos hablando de la hemocisteína, que es un subproducto metabólico de todas esas proteínas. Por eso es importante manejar la dieta en los pacientes. Y a esos pacientes que ustedes le hacen el estudio, le encuentran esto alto, lo contrarrestan con estos sueros. Y quitarle el calcio también es súper importante. Eso, hablemos de que la gente, Porque el que la gente calcio- es tan fanática, véndame en calcio y compran calcios por todas partes y no saben el daño que se hacen y tomando exceso de leche que tiene esos calcios tan grandes. Sí, nosotros hicimos biopsia, más adelante en las diapositivas, ahí mostramos una biopsia del corazón Sí. que muestra un contenido alto de calcio dentro de la íntima de la arteria coronaria. El calcio se pegó de las arterias. Se pega de las arterias y da aneurisma también. Entonces, ahí ya empiezan las complicaciones. Entonces, yo quiero hablarles un poquito de las complicaciones que a veces el paciente ya nos llega en este estadio. Nosotros no queremos que ustedes nos lleguen al estadio de la falla cardíaca. Nosotros queremos que nosotros podamos hacer más por ustedes. Entonces, es muy importante para nosotros que ustedes conozcan esto. En la falla cardíaca, ¿qué vamos a ver? Acá, pues, bueno, las valvulopatías es otro tipo
de patología que afecta al miocardio y que también va a llegar a una falla cardíaca después en los pacientes. Esas son las valvulitas del corazón, ¿no? Ahí muestra Miocardio es corazón. Ajá. Sí. Ahí muestra, nosotros tenemos, ahí muestra las valvulitas que tenemos, cómo se abren, se cierran. Algunas personas tienen problemas en esas válvulas y ellos tienen tendencia a producir coágulos en el corazón porque el corazón no es capaz de bombear la cantidad de sangre adecuada en un tiempo determinado. Entonces se estanca la sangre y cuando uno tiene un cuerpo extraño que el cuerpo quiere sacar, forma plaquetas y manda, como decir, macrófagos y algunas células para que se coman esas sustancias y las eliminen. Pero a veces no son capaces y forman coagulitos y esos coágulos después viajan por la carótida y hacen un accidente cerebrovascular. Por eso estos pacientes a veces con arritmias y valvulopatías presentan enfermedad, pues un derrame cerebral, lo que dice la gente, que es como un accidente cerebrovascular, debido a que no acuden a tiempo, entonces forman un trombo y ese trombo viaja y de cada más o menos 6 pacientes con enfermedad coronaria, 1 de cada 6 presenta más o menos pues el derrame cerebral. Sí, perdón, recuerden que estas válvulas se dañan mucho por amigdalitis y por infecciones dentales. Sí, fiebre reumática. Que la fiebre reumática, por eso nosotros insistimos, evaluar la boca, la historia de las amígdalas. Porque ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver el corazón, las valvulitas del corazón, con una infección en la boca o en las amígdalas? Ellas viajan y les gusta vivir en esas válvulas y se las empiezan a comer. Y ya toda la explicación que acaba de decir la doctora Carolina de las complicaciones, de la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca, de formar microcoágulos, de formar aneurismas, una cantidad de patologías que la gente desconoce. No, tengo amigdalitis hace 10 años. Y me aplican un Bencentacil cada mes. Esa no es realmente la forma como se debe enfocar, porque es el peligro, porque nosotros insistimos, ojo con la evaluación odontológica. Todos los pacientes que llegan a nuestra consulta los ve los odontólogos, les hacemos una radiografía panorámica, porque desde ahí podemos prevenir muchas cosas. Vamos a ir a este corte comerciales, ya regresamos con un tema que es muy extenso, muy importante, muy peligroso, para que ustedes lo tengan muy presente. Y continuaremos con este tema de falla cardíaca, de enfermedad cardiovascular, con Carolina Restrepo Rojas. Ya volvemos. Continuando con este tema, recibiendo aquí unas comunicaciones de pacientes, voy a tratar de ir resolviendo muchos de los síntomas y signos que pueden presentar los pacientes de la enfermedad cardiovascular. Y además de esos síntomas, de todos los apoyos diagnósticos que se pueden hacer. Veamos estas imágenes, Jennifer, que nos colabora, para que ustedes vayan entendiendo cómo muchas otras cosas pueden terminar afectando el sistema cardiovascular. Sí. Bueno, acá tenemos, esto es típico en la insuficiencia cardíaca. Uno es la ingurgitación yugular. ¿Qué significa eso? Que la yugular, así como ven en esa foto, se dilata estando el paciente sentado. Esto es un signo muy típico del paciente que tiene ya falla cardíaca. Este paciente debe tener una evaluación cardiovascular y no solo eso, sino también un seguimiento. En la siguiente diapositiva mostramos el otro signo, que es edema de miembros inferiores, que típicamente cuando uno le pone el dedito, así como ven ahí, deja un hoyito, pues cierto, en la pierna. Este es el otro signo, que es el aumento del tamaño del corazón, que se llama cardiomegalia. Acá lo podemos ver muy bien. En la siguiente diapositiva pongo una imagen de una cardiomegalia demasiado grande. Esta abarca casi todo el tórax, el corazón de este paciente. En la siguiente diapositiva vemos cómo comparo una radiografía de un paciente normal con el corazón normal y lo comparo con uno que tiene cardiomegalia, que es como el corazón crecido. Ahí, como ustedes pueden ver, pues está más grande y eso ya significa que eso está en falla, que ese órgano está en falla. Y pues aumenta el riesgo de producir el derrame cerebral o que haga trombos y estos se vayan al cerebro. Acá en la siguiente diapositiva podemos ver
que algunos pacientes pues necesitan, obviamente todos estos pacientes con todos estos síntomas necesitan tener un electrocardiograma. Este es uno de los más importantes en el diagnóstico de este paciente para saber si tiene una arritmia, si ha tenido un infarto, si el ventrículo, si un lado del corazón o el otro lado está crecido o no, eso todo se ve en el electro. Ese es uno de los primeros exámenes que se debe realizar el paciente con estas características. El otro examen es el Holter, que es algo parecido. Esto es un examen que no duele, es la colocación de unos electrodos alrededor del corazón. Esto dura más o menos entre 10 minutos, pues el electrocardiograma 10 minutos, este Holter sí dura 24 horas. Este es otro de los exámenes, se llama ecocardiograma. Ese es parecido al que se hace en las mujeres embarazadas, que uno pone una gel en la barriguita y le pasa pues el ultrasonido, es algo así, pero en el corazón. Tampoco es doloroso, no tiene ninguna, pues no es algo pues difícil de realizar, ni invasivo. El paciente pues lo único es que no debe tomar ni café, ni té, ni ningún estimulante o bebida adrenérgica como por ejemplo el Red Bull o algo así antes del examen. O si usa inhaladores no debe tener el inhalador 20 minutos antes de hacerse el examen. Esto es un examen de mucha utilidad en el diagnóstico y no duele, para que pues ustedes no sientan pues miedo de ir a donde el médico a hacerse estos exámenes y prevenir. En la siguiente imagen mostramos cómo ahorita está ocurriendo un fenómeno que hemos visto mucho en países desarrollados, se está presentando ahora más acá en los países tercermundistas como Colombia, desafortunadamente, y lo que pasa es que el vaso grande, tiene unos capilares que son como unos vasos pequeñitos, como unas arañitas pequeñitas alrededor, que forman circulación alrededor para ayudar a esos vasos grandes. Cuando esos vasos grandes se tapan porque no tienen oxígeno, se forman unos vasitos pequeñitos alrededor tratando de suplir ese oxígeno a esa arteria. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, esto es una imagen tridimensional donde muestra cómo la arteria aorta formó vasos chiquitos a los lados porque se taponó, porque tenía un aneurisma. Entonces, aquí en la próxima imagen vemos cómo ahorita, esto es ahí mostramos en una biopsia cómo se ve la estenosis, pues como el cierre de la arteria y cómo se forman esos vasitos alrededor. En la siguiente imagen también vemos lo mismo, cómo se forman esos vasitos alrededor de la arteria coronaria o alrededor de la arteria que se tapó. Y estamos viendo un fenómeno que es que ya está, en vez de comprometer los vasos grandes, ya se están comprometiendo los vasos periféricos también, especialmente en las mujeres. Entonces, las mujeres mayores de 45 años o después de la menopausia están presentando, ellas no presentan el infarto, ellas presentan el infarto pero sin los cambios en el electrocardiograma. Ellas están presentando ahora este tipo de vasculopatías, de enfermedad de los vasos, que están formando eso alrededor porque ya están desprotegidas, porque ya no tienen estrógenos. Entonces acá les pasamos la siguiente diapositiva, que muestra más o menos lo mismo, cómo esos vasos se regeneran en las mujeres. Y aquí más adelante en la siguiente diapositiva mostramos, acá les voy a mostrar las fotos de las patologías más grandes que se están asociando a enfermedad cardiovascular en las mujeres después de los 45 años. Y esta es púrpura palpable, que es la que acaban de ver, crioglobulinemia, que son estas lesiones en las piernas, como las ven ahí, como puntos rojos, de que esos capilares se están rompiendo. Poliarteritis nodosa, que también es una de estas enfermedades con depósitos de anticuerpos dentro de esos vasos porque no son capaces de sacar los pollutants del cuerpo. Acá tenemos la urticaria vasculítica. Esta fue una paciente expuesta a acileno, hexeno, benceno, y presentó, ella no fue capaz de detoxificarse de estos químicos y presentó este tipo de vasculopatía en vez de presentar el infarto, ¿cierto? Esta es otra, es la enfermedad de Wegener, que se presenta con este tipo de
manifestación. Acá está el fenómeno de Raynaud, que como aprecian en la foto, muestra partes de los deditos que no les llega oxígeno, entonces se necrosa el tejido. Se muere, se muere el tejido, y pues estos pacientes consultan con esto, pero nadie les hace la evaluación cardiovascular y no ven que es que estos pacientes ya está comprometido, ya llegó hasta la parte de los capilares y los pequeños vasos, y empezó en los grandes y vayan los pequeños. Es la persona que moja las manos y como que se le murieran, se le ponen moradas y después ya empiezan a morirse los tejidos. Exacto, y acá tenemos lívidos reticulares, que es otro signo que se ve mucho, pues eso lo hemos visto, todos tenemos un familiar con eso. En la siguiente diapositiva vemos otra, que es la pananteritis nodosa, que es otra manifestación. Acá tenemos otra imagen. Esa muestra cómo, si ven los dos primeros deditos, no muestra circulación porque está tapado, entonces tiene una arteritis obliterante, que se taparon esos vasos porque los vasos grandes se taparon primero, y ahorita estos pequeñitos pues no son capaces tampoco de suplir las necesidades de oxígeno. Entonces vemos el paciente que presenta las manitos así. En la siguiente diapositiva vemos también, este es otro tipo de vasculopatía ya más grave, y pues más o menos eso es lo que yo les quería mostrar hoy. Yo quiero invitarlos a todos, a las personas que hayan tenido dolor precordial, que hayan tenido mareo, que tengan palpitaciones, los pacientes que tengan este tipo de lesiones en la piel, que por favor vengan y nos vean para nosotros ayudarles de alguna forma, el que se le hinchan los pies, el que tiene la ingurgitación yugular, y no esperemos a que ya estemos en una falla cardíaca o que ya estemos con un accidente cerebrovascular, cuando es más difícil tratarlos. Miren, una de las cosas de la finalidad de este programa hoy es que ustedes entiendan lo que hay escondido de la piel. Todas esas imágenes que les acaba de mostrar Carolina es una enfermedad de las arterias. Y hay una enfermedad que ustedes siempre la relacionan con el azúcar, pero no es una enfermedad del azúcar, es una enfermedad arterial, y es la diabetes. Realmente la diabetes, toda esa insulina y las embarradas que hacen es en el sistema vascular. Por eso ustedes escuchan que hay que amputarle las piernas, que ya perdió los ojos, que se le dañó un riñón. Pero así como la diabetes, muchas más. Ahí les hablaba Carolina de los problemas del calcio. La gente que toma y toma calcio como si eso fuera agua bendita. Las personas que tienen colesterol y triglicéridos altísimos y creen que el tratamiento es tomar lovastatina o todas estas estatinas. Y no hay ni siquiera una dieta ni un manejo de deporte. Las personas que, como lo decía ella, están presentando taquicardias o palpitaciones, que eso es motivo de consulta muy frecuente, ¿no? Estoy bien y me dan unas palpitaciones y algunos da mareos y nada pasa, o de pronto buscan la solución en una pastica, pero no hay un estudio más profundo. Ella les contaba todo lo que hay que hacer. Ante la situación que vemos con los diagnósticos y estadísticas tan alarmantes en el mundo entero, y yo digo en el mundo entero porque una vez yo iba a hacer este programa para otro canal regional y me decían, no, es que hay que tener personas de la región para hacer ese programa, y yo les decía, pero es que la enfermedad cardíaca es la misma en Argentina que en Holanda, y en Pasto que en La Guajira. Entonces no es si el presentador es pastuso, caleño o de la costa, no, la enfermedad es la misma. Las manifestaciones pueden cambiar, pero lo que queremos hoy con este programa es no alertarlos ni asustarlos, es invitarlos para que se realicen procesos de consulta de diagnóstico preventivo. Así como ella va a estar en nuestro parque médico de Manizales haciendo estas terapias, pues hay internistas y cardiólogos en todo el país. Es para que vayan donde ellos también. Ella habla, digamos que en voz de muchos ellos, para que ustedes entiendan, y que ojalá en muchas de estas consultas, como lo estamos haciendo ahora nosotros, incluyan el electrocardiograma. Queremos hacer una consulta cada vez más integral,
Por eso yo digo, esto no es medicina alternativa, ni naturismo, ni nada, es una consulta integral. Carolina, la doctora Carolina nos va a estar apoyando en Manizales y en el Parque Médico en Dos Quebradas durante estos 2 meses, porque vamos a hacer una gran campaña, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un análisis grande, además de un costo muy económico para hacer una consulta de prevención de la enfermedad cardiovascular con electrocardiograma incluido, para que ustedes se den ese regalo. Hace poquito alguien me decía que le iba a regalo a mi mamá, yo le decía, hágale un regalo en salud, no es regalarle un juego de cubiertos o una pitadora, no, necesitamos es prevenir la enfermedad. Y hablemos un poco de esa parte preventiva, Carolina, ¿por qué es tan importante que la gente acuda y por qué coger a tiempo una enfermedad de estas cambia totalmente el pronóstico de la salud del paciente? Sí, es muy importante prevenir la enfermedad. Hay cosas que no podemos prevenir. Por ejemplo, si yo soy hombre y soy mayor de 45 años, eso yo no lo puedo prevenir, ¿cierto? ¿Qué puedo prevenir? Que fumar, eso sí puedo prevenirlo. Puedo prevenir comer colesterol, puedo prevenir el sedentarismo. Entonces, ¿a qué los invitamos acá? Que hagan ejercicio, que coman saludable, que disminuyan los niveles de proteínas y de grasas en la dieta, que aumenten la vitamina B1, B6, B2, el ácido fólico, que hagan ejercicio. Hay un tipo de personalidad que usualmente está relacionada con este tipo de enfermedad cardiovascular, que es la persona con la personalidad tipo A, que es acelerado, estresado, angustiado. Yo, mi tío, diga. Sí, mi tío, claro, obvio, mi tío. Entonces, ese tipo de personalidad nos aumenta el riesgo. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir, prevenir ese tipo de cosas que podemos hacer. Que yo tenga un familiar que le haya dado un infarto a los 40 años y se haya muerto, eso es algo que yo no puedo prevenir. Pero que yo, digamos... Pero que hay que estudiarlo en la familia. Pero que yo de pronto tenga, digamos, una arritmia y tome café, Red Bull y haga cocaína, pues claro, pues obviamente eso va a aumentar mis riesgos de morirme más rápido. Entonces sí los invitamos a que hagan una conciencia más. Perdón, usted tocó un tema que dijo, entonces, mi papá murió de infarto, mis tíos murieron de infarto. ¿Qué probabilidades hay de que todos los sobrinos también tengan enfermedad cardiovascular? La probabilidad es muy alta y por eso ahí la prevención es tan importante, porque esa es una de las cositas que no podemos modificar. Mire las cosas familiares. Entonces, en estos días le encontramos con el doctor Luis Guillermo Rojas haciendo endoscopia un cáncer a un paciente. Entonces le dijimos de estómago, ¿cuántos hermanos tiene? Tenía como 6 o 7 hermanos. Les hicimos a toda la endoscopia y 2 tenían cáncer. Y no sentían nada, pues se cogió un cáncer muy inicial. Y así como ese cáncer, o muchas señoras con cáncer de seno, que se le hace el estudio a todas las hermanas y a toda la familia, y en muchos otros cánceres, no se queden tranquilos cuando alguien haya tenido una enfermedad cardiovascular en la casa. Porque mire, eso que nos está diciendo Carolina es cierto. Si alguien tiene, o tiene esa historia familiar, las probabilidades de que siga esa información, porque tienen trastornos metabólicos con las grasas, porque tienen esa personalidad, porque tienen el problema de la tiroides, en fin, son altas. Y por eso esa persona es la que debe de ir a hacer ese proceso preventivo. Yo los voy a invitar para que ustedes se den esa oportunidad, tengan estos teléfonos en Manizales y en la Pradera en Dos Quebradas, y ojalá se den ese regalo de acudir a una consulta preventiva cardiovascular, y si la tienen, pues para que vayan a sus controles y a sus chequeos. El teléfono en el Parque Médico en la Pradera en Dos Quebradas es el 330-3975, 330-3975 o el 330-7104, 330-7104. Y Manizales el teléfono es el 880-3848. Mañana vamos a continuar este programa. Mañana vamos a hacer del SED un consultorio, vamos a hacer una consulta con electrocardiografía, es decir, vamos a hacer un electrocardiograma, vamos a contarles a ustedes por qué esas rayitas que ven nos pueden decir tantas cosas, y continuaremos hablando de esas ayudas terapéuticas que se pueden hacer como terapias de quelación, los sueros, las desintoxicaciones y tantos tratamientos más, para que ustedes entiendan lo importante de la
prevención en la enfermedad cardiovascular. Doctora Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Ay, gracias a ti por invitarme, yo feliz acá, de estar en Colombia, con mi tierra y mi gente, todo, feliz. Qué chévere. Gracias. A todos ustedes muchas gracias y no olviden remisión a las 12 de la noche y este programa queda grabado en YouTube buscando a Jorge Enrique Rojas Quiseno. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.